Dios me los bendiga. Soy el Padre Oscar. Quería mostrarles un pequeño nicho de encuentro con Dios que lo tengo aquí en mi casa. Y aquí lo pueden ver. Aquí está el Santísimo, no está expuesto, está solamente la custodia. Pero aquí me reúno y me siento a veces con el Señor a hablar de la vida, y hablar de mis cosas y hablarle a Dios de ustedes. Lo que mañana celebramos es un contraste entre la alegría de recibir al que es la luz, la fuerza, la vida, la esperanza, porque eso es lo que proclamaban los judíos al ver entrar a Jesús a Jerusalén. Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, es la alegría de recibir a aquel que trae esa esperanza renovada. Y qué bonito en esta época en que muchas personas han perdido esa esperanza, han perdido en esa fuerza para mirar al futuro con alegría, que veamos en Jesucristo aquel que nos puede levantar, aquel que nos puede sostener, aquel que es la alegría, y que podamos decir también Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Él siempre está aquí con nosotros, especialmente en cada Eucaristía Él se hace presente. Mis hermanos, sin embargo, también a la vez, ese mañana, el Domingo de Ramos, también leemos la Pasión de Cristo y vemos cómo, a pesar de que hace poco lo habían recibido con alegría, ahora lo están matando en la cruz. Lo rechazan, lo matan. Y este es el contraste que les hablaba al principio, cómo Cristo es una alegría, pero a veces parece que olvidamos y preferimos a veces también quedarnos en la oscuridad, preferimos quedarnos en nuestra propia opinión, preferimos quedarnos en nuestras propias debilidades y pecados y no dejar que esa luz de Dios ilumine nuestra vida. Es como tener la solución a las tristezas, a la soledad, a la debilidad, al pecado, a la muerte.